¿qué tal amigos, amigas de Debate 22? Gracias por acompañarnos como cada jueves aquí en Canal 22. Síganos a través de nuestras redes sociales o directamente por www.canal22.org.mx, Noticias 22, y más adelante este programa quedará también en YouTube. Bien, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de la obesidad. Hace algunos días el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reveló durante una de sus conferencias vespertinas datos que pues merecen una reflexión considerable. Para empezar, decía que la mitad de las defunciones en el país por cuestiones de salud, esta mitad, murieron por algo relacionado con diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y cánceres, y todas registradas por una mala alimentación. El dato era aproximadamente más de 350,000 personas que murieron en el 2018 a causa de estos padecimientos. Pero la reflexión no quedó ahí al señalar que el 73% de las personas que habían muerto por COVID en México en los últimos meses presentaban por lo menos un tipo de estas comorbilidades: diabetes, hipertensión y diversas enfermedades cardiovasculares. En fin, que en resumen estamos hablando muy preocupantemente de una epidemia, de una pandemia que entre otras cosas se ha agravado por el gran problema nutricional que tenemos en México. Eso que algunos especialistas han llamado una epidemia no infecciosa que creció durante años frente a la indolencia de muchas autoridades, políticos, funcionarios y muchos empresarios. Actualmente somos el país con mayor número de niños gordos en el mundo. 1 de cada 3 niños en el país tienen sobrepeso y obesidad. Cerca del 50% son inactivos. Brutal, entre el 99 y 2006 aumentó 40% el sobrepeso y la obesidad en el mundo. Vamos aumentando un punto porcentual y a ver hasta dónde explotamos, ¿no? Pequeños que ya padecen enfermedades de adultos como diabetes, hipertensión, incluso ya algunos niños han sido víctimas de infartos. El infarto es fulminante en corazones jóvenes. Entonces, con esta historia de obesidad, lo único que se hace es que se multiplican los riesgos para las enfermedades que no son curables. De tal suerte que, como señala la Organización Mundial de la Salud, vivimos una epidemia no infecciosa. Ya niños están presentando signos de lo que se llama síndrome metabólico. Hasta hace algunos años, inclusive, la Federación Internacional de Diabetes decía no existe síndrome metabólico en niños. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de infartos, estamos hablando de hipertensión, de accidentes vasculares cerebrales. Y esto es factor de riesgo para morir y enfermar en cualquier momento. Y el futuro de una infancia víctima de la obesidad no es nada halagüeño. Si pensamos que tan solo en el DF, 3 de 4 camas en los hospitales son ocupadas por personas con enfermedades nacidas del sobrepeso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estos niños crezcan y lleguen a la edad adulta? Es la crisis del Estado. Bien, pues yo quiero dar la bienvenida a dos hombres que desde sus trincheras pues se han convertido prácticamente en activistas para hacer frente a la obesidad en México. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Jacaranda, por la invitación. Y Abelardo Ávila, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Abelardo. Gracias a ti, Jacaranda, es un placer. Bueno, pues este fragmento de un documental que hicimos ya hace 10 años, ¿no? En donde ya se estaba hablando de un problema realmente muy complejo. En ese instante nos enfocamos prácticamente con el tema de la obesidad infantil. Sin embargo, el tema de esto nos ha pues estallado en la cara, ¿no? Nos estalla una pandemia, la del COVID, y nos damos cuenta que el problema de la obesidad
sigue ahí. Así es que yo quiero comenzar contigo, doctor Abelardo. Estás tú en el Instituto Nacional de Nutrición, un centro que se ha convertido en espacio para atender a enfermos con COVID también. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tú estás viviendo desde el instituto? Bueno, y no es esta epidemia, ya desde hace más de 30 años empezamos a detectar que venía este problema. De hecho, desde aquellos tiempos empezamos a advertir, el mismo maestro Salvador Subirán, nuestro fundador, participó en esa advertencia, el doctor Adolfo Chávez, donde decíamos que el destino nos iba a alcanzar si continuábamos en esa trayectoria de sustituir la alimentación tradicional, la alimentación basada en lo que es la cultura alimentaria nacional del maíz, el frijol, la milpa, por los ultraprocesados, por los alimentos ultraprocesados de alta densidad y sobre todo sin proteger a nuestra niñez, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Adolfo Chávez decía, bueno, nos vamos a dar cuenta de esto dentro de 25 años, pero ya para entonces va a ser demasiado tarde. Espero que mi querido maestro se haya equivocado y no sea demasiado tarde, pero parece que al menos el riesgo de que ya hayamos dejado correr esto demasiado, pues es muy claro. Y lo estamos viviendo con esta pandemia, donde sí, la mayoría de las muertes que se están registrando están asociadas a la condición de daño metabólico de la población, ¿no? Se cumplieron las más negras previsiones que teníamos hace más de 2 décadas. No, bueno, pues terrible lo que nos comentas, pero Alejandro Calvillo, ha sido una larguísima batalla la tuya, la de muchas organizaciones civiles para lograr una independencia alimentaria y sobre todo el intento por regular a una industria, la refresquera y la de la llamada comida chatarra, que en buena parte han contribuido pues al problema de sobrepeso en México. Y todo esto al amparo de varios gobiernos pues que de manera cercana generaron pactos, ¿no? Pactos a veces no muy claros, pues que nos llevaron a una situación terrible. ¿Qué ves ahora? ¿Dónde estamos parados en este nuevo gobierno que pareciera que por primera vez va a tomar cartas en el asunto? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una gran oportunidad. No tengo yo ninguna inclinación política ni partidista, pero en esta materia, en lo que he venido trabajando desde hace 13 años y que desde entonces conozco al doctor Abelardo Ávila, a quienes desde el Instituto Nacional de Nutrición, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, se han comprometido en este tema. O sea, lo que vemos ahora es que estas grandes corporaciones de la comida chatarra y las bebidas azucaradas que dominaban totalmente la Secretaría de Salud, que dominaban COFEPRIS, y no se diga la Secretaría de Economía, pues han salido de ahí, las han sacado, ¿no? Y hay una independencia y un interés muy claro en enfrentar esta epidemia de obesidad y de diabetes que agudiza pues, el impacto que está teniendo la pandemia de la COVID-19. Tenemos muchas esperanzas, está el etiquetado, se hizo una consulta pública ya sobre la regulación de la publicidad y esperamos que venga ya una regulación efectiva en las escuelas. Es decir, está caminando todo lo que no había caminado por la interferencia de la industria. Ya, ahorita vamos a ir desmenuzando estos puntos que tocas, pero antes me gustaría preguntarte, doctor Abelardo, hace apenas algunos meses, en enero, durante un encuentro que se llevó a cabo, organizado por la OCDE, se dio un dato que me parece muy interesante y a ver si nos ayudas a desmenuzarlo y entenderlo mejor. Decían que personas que salen del grupo de ingresos más bajos tienen un 50% más de probabilidades de ser obesas en comparación con aquellos que se encuentran en grupos con ingresos más altos. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que la obesidad y sus distintas enfermedades son factores que se desprenden de la desigualdad económica y social de este país. Sí, y ese es un fenómeno reciente. Tradicionalmente pobreza era desnutrición, eran personas delgadas, porque la misma definición de pobreza dice que pobreza es cuando no se tiene lo suficiente para
adquirir la canasta básica para satisfacer las necesidades. Pero justamente con la transformación de la industria alimentaria, con el manejo de los ultraprocesados, se dio un fenómeno inédito, que es la obesidad en la pobreza. Y de repente encontramos, paradójicamente, que son los pobres los que tienen mayor riesgo. Entonces, la paradoja es cómo si su ingreso no alcanza para comprar la canasta básica, se alimentan más allá de la energía que requieren. Es un fenómeno complejo y no es tan directo de entender si no consideramos varias cosas. Uno, la población con desnutrición y en pobreza no desarrolla la talla que debería de desarrollar. Entonces es población de talla más baja, pues requiere menos peso para desarrollar diabetes. Y el otro problema no es nada más el de la obesidad, sino es lo que se llama la programación metabólica para la desnutrición. La población en pobreza generalmente es desnutrida en los primeros años de vida, inclusive durante la etapa prenatal. Y esta población que se programa metabólicamente en esas primeras fases de la vida para la escasez, para la desnutrición, cuando se enfrenta a un ambiente obesigénico, no solo desarrolla obesidad, no solamente tiene 2 veces más riesgo de desarrollar obesidad, sino tiene 6, 7, 8 veces más riesgo de desarrollar daño metabólico, que eso es lo más grave. Es decir, no solamente tiene obesidad, sobrepeso, sino también tiene daño metabólico. Esto es la diabetes, la hipertensión, los síndromes cardiovasculares y el riesgo de cáncer también, ¿no? Estamos en una situación donde los pobres empiezan a incrementar de peso, además, muy precozmente. Antes, para ser obeso, se llevaban décadas y se daba más hacia la fase final de la vida, hacia la segunda mitad de la vida. Ahora, desafortunadamente, a consecuencia de haber permitido que la población infantil, sobre todo población infantil en pobreza, fuera blanco de las estrategias de mercadotecnia para incrementar el consumo de los ultraprocesados, es la población que resiente más el impacto. Es decir, población que desde edades tempranas, con el antecedente de desnutrición, está desarrollando obesidad y, por lo tanto, daño metabólico temprano. Antes la diabetes daba a partir de se presentaba a partir de la 6ª década de la vida, cuando era por causas alimentarias, y en este momento se está presentando ya desde la 2ª o 3ª década de la vida, sobre todo en población pobre. Ya, pues vaya datos que nos compartes, doctor Abelardo, realmente muy preocupantes y además paradójicos en un país que tiene uno de los alimentos más ricos, además considerado nuestra cocina patrimonio cultural de la UNESCO. En fin, una serie de paradojas que, si me permiten, vamos a seguir desmenuzando y analizando después de este brevísimo corte. No se vayan, regresamos aquí a Debate 22. Tu INE es tu identidad. Sabemos que con tu INE ejerces derechos como la salud y el trabajo, y que es necesaria para realizar trámites. Por eso algunos módulos del INE empezarán a brindar servicio solo con cita, mientras las condiciones de salud lo permitan. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas. Contamos todas, contamos todos. INE. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Regresamos a Debate 22. Estamos hablando de la obesidad, la epidemia silenciosa en México. Y antes de irnos a la pausa, pues el doctor Abelardo nos daba unos datos realmente tremendos sobre el problema que tenemos aquí en México justamente sobre este tema de la obesidad. Pero quisiera preguntarte, Alejandro,
hay toda una discusión sobre estos alimentos procesados, alimentos chatarra que han contribuido de alguna manera a esta desnutrición. ¿Por qué no nos explicas? Porque la gente piensa que hablar de alimentos chatarra solamente se refiere a harinas y azúcares. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto? Sí, si uno ve los datos que da la propia Organización Panamericana de la Salud, que es la Oficina Regional para América Latina de la Organización Mundial de la Salud, hicieron un estudio de qué tanto se consumían productos ultraprocesados por las poblaciones latinoamericanas. Y México es el mayor consumidor de productos ultraprocesados. El siguiente es Chile. Y se encuentra una relación directa, así lo encuentra la Organización Panamericana de la Salud, entre más consumo de ultraprocesados, mayor es el índice de masa corporal, es decir, mayor sobrepeso y obesidad en la población. ¿Qué son estos productos ultraprocesados? Pues son todos los que vienen en bolsita y de marca, ¿no? O sea, es en general, digamos. Por ejemplo, la gente piensa que un cereal para niños de caja, ¿sí? Que dice que tiene minerales y vitaminas añadidos, es una buena opción para los niños. Incluso trae un tigrito, un elefante, ¿no? Eso atrapa a los niños, quieren el producto porque trae a veces un regalito que tiene que ver con la película de éxito en el momento, ¿no? Y los padres de familia pues ven un cereal que está, pues, toda la caja parece dirigida a los niños y piensan que debe ser bueno porque es para los niños. Entonces, todo está hecho de tal manera para que el consumidor, ¿no?, consuma más de ese producto, es decir, ciertos niveles de adicción entre una mezcla de azúcar, grasas y sodio o sal, ¿no? Esos tres ingredientes, algunos de manera independiente como el azúcar, pero los otros mezclados, generan niveles de adicción y generan, ¿no?, que cuando uno empieza a comer, no quiera comer solo una, ¿no? Así como era la publicidad de las Sabritas, ¿no? Entonces, no está dirigida a alimentar, ya no podemos decir que son alimentos, son productos comestibles, ¿sí? Y su característica es que son productos de fábrica, ¿no? Vienen de un diseño con ingenieros de alimentos que tienen decenas y cientos de aditivos, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, espesantes, es decir, todo hecho para que sea muy atractivo y especialmente esto inicia con los niños, ¿sí? La deformación del gusto de la población inicia con los niños. Entonces, un niño que ya se adecuó a bebidas endulzadas, sean con azúcar o edulcorantes, ya deformó su hidratación y de por vida es posible que va a estar buscando cosas dulces y no solamente las bebidas. Yo quisiera preguntarte, Abelardo, ¿qué pasa ahí, digamos que en ese sentido? Porque no basta con campañas de come frutas y verduras, o aliméntate bien, o le voy a poner la etiqueta, porque la gente igual lo va a seguir consumiendo. ¿Qué hacemos realmente para frenar este gran problema? Sí, uno de los problemas ha sido que las campañas han estado capturadas por la propia industria alimentaria. Son los que han dictado y de hecho formaban parte de lo que podríamos llamar los comandos ejecutivos de las iniciativas para enfrentar este problema. Yo recuerdo las primeras campañas que se hicieron, que era simplemente algo que fuera tan genérico que no pudiera compensar de ninguna manera los mecanismos de mercadotecnia de la propia empresa, ¿no? Sobre todo el haber saturado el medio ambiente de los niños. La única opción en las escuelas para hidratarse eran las bebidas azucaradas, la única opción para alimentarse eran los alimentos chatarra, la publicidad. Un niño que veía un programa, que veía una hora en la barra infantil, se enfrentaba a múltiples mensajes diseñados específicamente para capturar su vulnerabilidad como consumidor. Entonces, fue una estrategia verdaderamente intensa que anulaba cualquier esfuerzo. Aparte de que, y esta es una de las cosas que quizá no estén suficientemente visibilizadas, si uno ve los tremendos privilegios fiscales con los que se dotó a esta industria,
pues nos explican por qué ese éxito financiero, esa enorme capacidad económica, y cómo todo eso lo dirigieron hacia la mercadotecnia, hacia la distribución, hacia saturar completamente el ámbito alimentario de la población infantil, y que además esa población infantil ahora ya son las abuelas y los abuelos, ¿no? Antes las abuelas y los abuelos eran los que nos orientaban, pero ellos fueron los niños, nuestros abuelos y abuelas fueron los niños de hace 40, 50 años cuando empezó toda esta locura, y están entrenados de toda la vida para el consumismo de estos alimentos. Entonces, las campañas no pueden ser, como decían, respetando la libre elección, debe de haber regulación, debe de haber compensaciones fiscales, debe de haber compensaciones de los mensajes, y sobre todo debe de haber una vigilancia epidemiológica muy completa, de inteligencia epidemiológica, que nos permita detectar dónde se está produciendo y en qué magnitud se está produciendo el daño desde las primeras etapas de la vida, para poder intervenir y actuar responsablemente desde temprano, porque ellos mismos generaron el problema desde la infancia y ahora se está tratando de resolver hacia las edades adultas, hacia los mensajes con estructura para comprensión de los adultos, y no estamos protegiendo a nuestras niñas. Tocaste varios temas que me parecen muy importantes. El tema de cómo se apoyó todas las exenciones, los privilegios de los que gozó esta industria alimenticia de alimentos procesados y de alimentos chatarra, ¿no? De hecho, pues bueno, sabíamos que muchas de ellas, o sea, FEMSA, por ejemplo, había apoyado también en las campañas electorales a algunos gobiernos. En fin, hay una cantidad de cosas. En su momento también Alejandro Calvillo platicaba cómo se pagaba a articulistas en espacios financieros, claro, de varios diarios. Todavía se pagan para apoyar este tipo de, digamos que de propaganda, aunque... Ahí justo quisiera yo preguntarte, Alejandro, si vamos a ver realmente un cambio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese equilibrio de fuerzas? Vamos a ver, por ejemplo, se va a regular, además de este etiquetado, la publicidad, por ejemplo, para niños, y los lineamientos de consumos de alimentos con bajo contenido calórico, que ahí están, pero que nunca han servido, Alejandro. Sí, el etiquetado entra en funciones ya ahora en octubre. Ya hay algunos productos que traen la etiqueta en el mercado, son poquitos, pero ya los empezamos a ver, y se les da del 1 de octubre a finales de noviembre para que cumplan, y se puso en consulta pública una reforma al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, y ahí se establece que los productos que tengan algún sello que diga exceso de azúcar, exceso de sodio, de grasas saturadas, o que también diga contiene edulcorantes, no recomendable para niños, en la publicidad no van a poder, de estos productos no van a poder utilizar personajes, premios, promociones que estén dirigidas a los niños. Entonces vemos un avance en la regulación de la publicidad que después puede ser mayor. Tendría que ser una prohibición de la publicidad de esos productos en horarios, ¿no? Desde muy temprano hasta noche, en los cuales los niños tienen acceso a la televisión, pero también en la radio. Esto es para todo, es también para Internet. Y se está discutiendo también, lo sabemos, una nueva regulación de los alimentos en las escuelas. Entonces, es el primer gobierno en el que vemos en esta materia de que no hay una interferencia de las corporaciones como la vimos, ¿no? Digamos, en la administración de Peña Nieto ya fue el extremo total, había un observatorio de enfermedades no transmisibles en la Secretaría de Salud que evaluaba las políticas contra la obesidad, y ahí estaba sentada la industria y asociaciones patrocinadas por la industria. Era un absurdo y una tomada de pelo tremenda a la que se prestaron los funcionarios de Salud y COFEPRIS, poniendo un etiquetado que había sido diseñado por la industria y que nadie entendía, ¿no? Abelardo, quisiera preguntarte en tu papel, digamos que de investigador, de conocedor de todo este tema, ¿qué miras al futuro? Porque, digo, tú has sido alguien que ha constantemente insistido en que, pues, de aquí al 2030 esto nos va a venir todavía peor. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Porque se están avanzando en términos de, digamos, de los lineamientos, de las normas, los etiquetados, pero a nivel de la cultura, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? Bueno, ahí tenemos que estimular el sistema alimentario saludable, ¿no? Que tiene que ver con la misma producción de alimentos. La pandemia nos está obligando a recurrir ya al desarrollo de los sistemas locales de alimentación. La lógica del sistema ultraprocesado es la lógica que los alimentos, el componente alimentario prácticamente no cueste, lo que cuesta es la publicidad, el transporte, el etiquetado, las envolturas, etc. Ahora tenemos que recuperar esa alimentación local, ¿no? Que es la alimentación saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda una oportunidad de la recuperación de la alimentación saludable, la concientización de la alimentación saludable. Cuando tengamos el saldo de las muertes que está ocasionando la pandemia, vamos a poder documentar, de hecho ya lo podemos hacer en este momento, más del 50% de las muertes son dependientes del daño metabólico, más que del COVID. Y de hecho, digamos, es muy triste hablar de muertes, no puede ser uno tan insensible, pero si en este momento llevamos 40,000 muertes, 45,000 muertes por COVID, más de la mitad están asociadas al daño metabólico, pero cada año, en los años recientes, en México han muerto 300,000. Y eso se negaba de que fuera a consecuencia de la mala nutrición. Ahora está muy bien documentado. La Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el consenso internacional científico lo ha documentado. Podemos saber que ya es necesario, ya basta, hay que visibilizar eso, y hay que empezar a concientizar a la población, pero también generar las condiciones para una buena alimentación. Algunos estudios, por ejemplo, estimaban en más de 300,000 millones de pesos los subsidios fiscales, considerando diferentes órdenes de subsidios, algunos legales, aprovechando los resquicios, otros no tan legales, pero esos 300,000 millones de pesos anuales como subsidio a la producción y distribución y consumo de los alimentos chatarra, pues se tienen que destinar, se tienen que dirigir al sistema alimentario también para combatir la pobreza de la población rural, de la población que está además teniendo que consumir estos alimentos, ¿no? Ahí también hay un elemento que quisiera mencionar, ¿no? Todo el mundo dice, es que son alimentos baratos, son aparentemente baratos los alimentos ultraprocesados, pero son extraordinariamente caros, ¿no? Una bolsita de papas cuesta 10 pesos y dice uno, sí, los pobres la compran y son los que más la compran, pero son 23 gramos. Sí, hay que empezar quizá, ¿no? A cambiar. Sí, es una visibilidad de apariencia que es barato, pero es carísimo. Y si uno suma además los costos fiscales, es todavía más caro. Y si uno le suma los costos del daño a la salud, es todavía más caro. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a la raíz, no nada más a la forma del mensaje, de decirle, come frutas y verduras, ¿no? Sino crear las condiciones para que eso suceda. Pues quiero agradecerles a ambos. Me quedo con muchísima información, con excelentes reflexiones. Gracias, Alejandro Calvillo. Gracias, doctor Abelardo Ávila. Gracias a todas, a todos por habernos acompañado hoy jueves aquí en Debate 22. Y recuerden, este programa se queda en YouTube en la cuenta de N22, Canal 22. Nos vemos el próximo jueves. Thank you.